Imagina por un momento a ese desafiante que se esconde en las sombras de nuestra mente. Ese intruso silencioso que, sin que lo notemos, infiltra miedos, pensamientos condicionados y un diálogo interno constante que parece tan nuestro, pero que realmente nos aleja de nosotros mismos. Su misión no es otra que atraparnos en un ciclo de pensamientos y emociones que no solo no nos nutren, sino que nos desgastan, robándonos energía, autenticidad y la paz interna que tanto anhelamos. Este desafiante se ha infiltrado en esta realidad como un virus, y en este punto no podemos hacer otra cosa que trascenderlo con nuestra conciencia. Es suficiente observar cómo este desafiante utiliza fenómenos de masa para condicionar nuestras mentes, como religiones, los maestros de la New Age, etc. Este desafiante sabe jugar sus cartas mejor de lo que creemos. Nos hace creer que el diálogo interno que escuchamos, esas voces familiares, que pueden ser la voz de Dios, de maestros ascendidos o de los ángeles, son nuestras. Nos convence de que necesitamos ciertas cosas, ciertas emociones, ciertas reacciones. Nos hace creer que dependemos de su contención, de su consejo, de su guía. Nos engaña, nos embriaga con pensamientos repetitivos que se sienten propios, mientras poco a poco se apodera de nuestra energía vital. Nos seduce para que alimentemos ideas y hábitos que creemos beneficiosos, cuando en realidad solo fortalecen su control sobre nosotros. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera sospechamos de su presencia. ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestros pensamientos y deseos automáticos son reflejo de nuestro verdadero yo, sin darnos cuenta de que hemos sido condicionados a responder así? Piénsalo. Cada vez que caemos en su trampa, que nos aferramos a emociones negativas, adoptamos actitudes y hábitos que ni siquiera nos representan. Vivimos en esos momentos como si fuéramos extraños para nosotros mismos, desconectados de lo que realmente somos. A veces miramos en retrospectiva y nos preguntamos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me sentí así? Esa desconexión que sentimos es la evidencia del poder que el desafiante tiene sobre nosotros. Vivimos una vida que no sentimos como propia, guiados por patrones que nos dictan cómo debemos actuar, cómo debemos sentirnos. Para verlo con más claridad, pensemos en un ejemplo concreto. Cuando un estado de ánimo oscuro nos invade, ¿cuántas veces dejamos que tome el control? Sin cuestionarlo, caemos en la desesperación y pedimos ayuda al maestro o al santo de turno. Ese cúmulo de emociones y pensamientos negativos que nos atrapan en un bucle. Nos llenamos de pensamientos como «nada me sale bien», y ahí sentimos que necesitamos de la ayuda. Es entonces cuando el desafiante cobra poder sobre nosotros, porque al identificarnos con esos pensamientos y emociones, nos alejamos de nuestra capacidad de observar, de esa parte de nosotros que puede tomar una distancia consciente y darnos una perspectiva diferente. Este proceso se convierte en un círculo vicioso. Un pensamiento negativo genera una emoción, que a su vez trae consigo más pensamientos de la misma índole, creando una espiral descendente. El desafiante construye, de esta forma, una red invisible que nos debilita, alimentándose de nuestro sufrimiento y nuestra confusión. Todo comienza con una idea fugaz, con una imagen poderosa que aparece en nuestra mente. Una imagen cargada de potencial que sin conciencia nos atrapa
como un anzuelo. Nos volvemos autómatas, reaccionando sin pensar, cayendo en patrones de conducta que solo refuerzan su control sobre nosotros. ¿Te has sentido atrapado alguna vez en ciclos de ansiedad, adicciones emocionales o pensamientos obsesivos? Esas veces que, por más que intentes cambiar, parece que siempre vuelves al mismo lugar. Es porque el desafiante ha encontrado su campo de juego en esos patrones. Nos manipula para repetir experiencias y emociones a las que nos volvemos adictos sin saber cómo. Y, en el fondo, esa adicción no es más que un intento de llenar un vacío que no tiene fondo, y que el desafiante utiliza para mantenernos bajo su control. Pongamos otro ejemplo. Imagina que, después de un día difícil, aparece el impulso de consumir algo que en realidad no necesitas, como una bebida o una comida que no te aporta nada. En ese momento, sientes una especie de alivio en la anticipación de consumirlo, pero ese alivio es temporal y en realidad solo refuerza el poder del desafiante. Cuando actúas automáticamente, cuando dejas que ese impulso te controle, él gana. No porque esa acción sea mala en sí misma, sino porque la haces sin elección consciente, atrapado en un impulso que te hace sentir bien un momento, solo para llevarte al vacío después. Entonces, ¿cómo romper con este ciclo? La clave es aprender a cortar esos lazos, pero no se trata de privarnos de experiencias. No es cuestión de alejarnos del mundo o de dejar de disfrutar lo que nos rodea. El mundo está lleno de maravillas y belleza. Lo que necesitamos hacer es evitar el apego emocional, esa necesidad constante de satisfacción inmediata en cada impulso, porque es ahí donde el desafiante encuentra su sustento. Sin ese apego, sin esa necesidad de llenar un vacío, él pierde poder. Imagina cómo sería actuar sin el peso del apego. Piensa en lo que significa experimentar el deseo sin necesidad de satisfacerlo de inmediato. Cuando decides conscientemente si un impulso realmente aporta algo valioso a tu vida, o si simplemente estás reaccionando. Observa el deseo y déjalo pasar, y empieza a sentir cómo esa libertad te llena de una energía distinta, una paz que te permite decidir desde un lugar más profundo. La próxima vez que experimentes una emoción intensa o un deseo impulsivo, detente. Respira. Obsérvalo sin identificarte con él. Pregúntate, ¿esto me acerca a quien realmente quiero ser o es el desafiante tomando el control? Hazlo desde un lugar de curiosidad, de autoconocimiento, sin juicio. Porque cada vez que eliges conscientemente, el desafiante pierde un poco más de su poder. En este proceso de liberación, descubrimos que no necesitamos llenarnos de cosas externas para sentirnos completos. Ni bienes materiales, ni reconocimiento, ni logros externos pueden llenar el vacío que nos ha hecho creer que tenemos. Solo la conexión con nuestro ser auténtico, la paz interna que proviene de vivir desde una elección consciente, nos acerca a una verdadera plenitud. Y cuando experimentamos la vida sin ese apego, sin esa constante necesidad de más, comenzamos a descubrir una paz que no depende de nada ni de nadie. Al final, la liberación se encuentra en aprender a vivir cada experiencia como algo pasajero, sin necesidad de aferrarnos. A saborear cada momento sin quedarnos atrapados en él, porque cuando actuamos sin el peso del apego, encontramos una claridad que nos permite decidir si algo es realmente beneficioso. Nos llenamos de una autenticidad y una energía que el desafiante ya no puede tocar. Hoy, la invitación es a despertar, a reconocer al desafiante, a deshacer los lazos que nos atan y a recuperar nuestra energía vital.
porque solo cuando dejamos de alimentar al desafiante, comenzamos a vivir de verdad. Y en esa elección consciente de cómo queremos vivir, descubrimos una vida llena, autenticidad y libertad. Pensemos por un momento a quienes han seguido un camino espiritual durante toda su vida. Han dedicado años a un maestro, una doctrina o una religión con la esperanza de hallar paz y libertad. Sin embargo, después de décadas, siguen arrastrando las mismas dudas, los mismos miedos, y lo que es más inquietante, se han vuelto cada vez más dependientes de esa guía externa. Entonces, surge la pregunta: ¿este camino los ha liberado o los ha atado aún más? Aquí radica una gran paradoja. La verdadera espiritualidad no debería hacernos esclavos de ningún sistema o persona. Si un maestro o una doctrina nos conduce a una mayor dependencia, a una necesidad constante de aprobación o de guía, nos estamos alejando de la libertad y acercando a una nueva forma de prisión, una jaula invisible hecha de devoción ciega y fe sin cuestionamiento. Porque el propósito de cualquier auténtico camino espiritual es el de enseñarnos a descubrir nuestro propio poder, a ser conscientes y a caminar con autonomía. Al final, el verdadero despertar nos muestra que las respuestas que buscamos no están en ninguna voz externa, sino en nosotros mismos. Un camino genuino no nos ata, sino que nos libera, nos ayuda a caminar con libertad y confianza en nuestra propia esencia. Si el viaje espiritual no nos acerca a nuestra paz y libertad internas, entonces quizás no hemos encontrado aún el verdadero camino. De todas formas, no existe ningún camino, existe solo tu comprensión. Solo a través de ti podrás despertar.